Hablemos de reactivación, presidente, para empezar esta conversación. Tenemos una meta de crecer más de 6 puntos este año. ¿Usted cómo ve ese dato? ¿Usted ve que podemos llegar a esa meta? ¿Y qué amenazaría esa reactivación, presidente? Lo primero, yo soy optimista. Yo creo que el plan que nosotros lanzamos el año pasado de reactivación, que empezó por la recuperación gradual y paulatina de la vida laboral, con los protocolos de bioseguridad y que se vio acompañado por el lanzamiento de Compromiso por Colombia hace exactamente un año, pues nos ha permitido a nosotros dinamizar inversiones y muchísimos sectores, avanzar en la culminación de obras y de hecho prácticamente después del segundo trimestre del año 2020, cada trimestre ha mostrado un mejor desempeño que el anterior y yo creo que también la muy positiva sorpresa fue el primer trimestre de este año 2021, donde crecimos al 1.1% por encima de todas las expectativas, inclusive creciendo por encima de países como Chile o como México, que venían también avanzando de manera acelerada en la vacunación. Entonces yo creo que primero ese crecimiento del primer trimestre nos llena de optimismo. Y lo segundo, lo que vimos en el mes de abril, un crecimiento de más del 28%. Entonces yo creo que nuestro segundo trimestre del año va a tener unas cifras muy positivas y lo que necesitamos es tercero y cuarto trimestre, no solamente mantenerlas, sino también mejorar nuestro ritmo. ¿Eso a dónde nos lleva? A que podamos estar por encima del 6%. Amenazas siempre las hay. Primero, seguimos en pandemia, el mundo sigue en pandemia, la pandemia no se ha ido, aparecen variables, aparecen también formas de agresión del virus que ameritan un examen desde el punto de vista científico, por supuesto siempre será un riesgo y claro está, en la medida que no haya personas interesadas en sabotear esa reactivación, pues el país seguirá adelante, porque una cosa son las protestas pacíficas que se respetan, pero claramente vimos bloqueos que lo que buscaban era afectar el ritmo de crecimiento, el ritmo de vacunación y también hemos podido advertir en muchos lugares que lo que había detrás de esos bloqueos era una intencionalidad política, obviamente porque hay sectores que quieren cabalgar hacia sus elecciones del año 2022 con la bandera del caos y eso sencillamente es una forma apátrida de concebir la política. Bueno, presidente, hablemos de la pérdida de grado de inversión. ¿Cuál es el rol, presidente, de las calificadoras en este tema pandemia? Usted los ha criticado, pero digamos, ¿qué propuestas? Yo más que criticarlo, lo que he hecho es una observación. A ver, primero, partamos de una base. ¿Cómo estaba Colombia antes de la pandemia? Colombia había crecido en el año 2019 por encima del 3%, creció por encima del promedio regional, por encima del promedio de la OCDE, creció por encima del promedio mundial. Colombia en el año 2019 registró el menor déficit fiscal desde que se creó la regla fiscal. Y por primera vez desde que se creó la regla fiscal logró un superávit fiscal primario, además de aumentar el recaudo en más de un 10%. Si uno mira esas condiciones comparado con los años anteriores a la llegada de nuestro gobierno, donde la situación era aún más crítica, vimos una actitud mucho más condescendiente de las calificadoras, inclusive antes de la pandemia, con los años anteriores a nuestra llegada. Llegamos y pusimos a la economía a crecer por encima del 3, la encontramos creciendo al 1.7, después nosotros logramos las reformas que nos permitieron aumentar el recaudo y también llegar a esa reducción del déficit. Y también con una proyección muy clara de reducción de la deuda. Pero vino la pandemia. ¿Y cómo tuvimos que enfrentar la pandemia? Primero, privilegiando el gasto social. Entonces aumentamos los niveles de deuda y aumentamos los niveles de déficit para atender esta situación y la pandemia no se ha ido. No se fue en el año 2020 y en el año 2021 apenas las economías estamos recuperándonos y lo estamos haciendo sobre la base de seguir protegiendo a los más vulnerables y también sobre la base de detonar crecimiento. Entonces, por eso lo que digo es, las calificadoras no pueden juzgar a los mercados emergentes con ojos prepandémicos cuando la pandemia no ha terminado. Y eso hoy lo vive Colombia, lo van a vivir otros mercados emergentes y lo único que eso va a llevar es encarecer el endeudamiento de los mercados emergentes en momentos donde los niveles de deuda promedio mundial, como lo ha dicho el Fondo Monetario Internacional, están por encima del 98%.
Y además con un agravante que también está reivindicado, como lo ha dicho Nuriel Rubini, vamos a ver seguramente en los próximos 2 o 3 años un gran estrés por búsqueda de recursos, sobre todo cuando muchos países van a demorar las reformas fiscales. Colombia es un país que viene haciendo la tarea, que además va a discutir una política de protección social con estabilización fiscal, y por eso a mí me parece que es equivocado el enfoque de juzgar un país con ojos prepandémicos cuando en este momento todavía seguimos enfrentando la pandemia y cuando nuestros niveles prepandémicos eran aún mejores que los años anteriores a la llegada de nuestro Presidente, gobierno. ¿cuál es la propuesta? Es decir, que paren, que miren con qué ojos, cómo Pues medir ese rasero. yo creo que primero tienen que cambiar la lectura, porque si antes de la pandemia el criterio, por ejemplo, de riesgo eran niveles de deuda por encima del 50% y el promedio mundial está hoy por encima del 98%, pues claramente ellos pueden establecer un nuevo umbral y además lo pueden hacer de manera transitoria y lo pueden hacer sobre todo mientras el mundo sale de la pandemia, recupera crecimiento y permite sobre todo a los mercados emergentes mejorar sus ingresos fiscales. Pero poner esa presión adicional en momentos donde hay que atender a los más vulnerables, donde tenemos que generar crecimiento, donde tenemos que proteger al sector empresarial, a mí me parece absolutamente equivocado y me parece que lo que va a terminar generando son más daño que beneficio a muchos países. Presidente, bueno, no bajaron el grado de inversión. ¿Cuál es el plan para recuperarlo? ¿Se compromete con un periodo? ¿Se compromete a decir, mire, en un año, en lo que queda su gobierno, recuperarlo? Pues es que, a ver, partamos de una base. Primero, Colombia ha sido un país que durante los últimos 20 años ha ido mejorando cada vez más su forma de transmitir confianza a los mercados. Nosotros ahorita perdimos el grado de inversión, pero usted se da cuenta cómo están leyendo los mercados a Colombia. Miremos cómo se ha comportado el mercado de deuda. Miremos qué tanto han aumentado las tasas de interés, miremos cómo se ha comportado el dólar. El comportamiento de tasas de interés, el comportamiento de la inversión y el comportamiento del dólar muestra que a pesar de estas decisiones que son coyunturales, el país sigue generando una gran confianza. La prueba de ello es que en los últimos días vimos, por ejemplo, cómo Glencore aumenta su inversión en el país comprando la operación minera del Cerrejón. Vemos, por ejemplo, la adquisición de Pintuco, vemos la llegada de flujos de inversión extranjera directa, vemos el mismo comportamiento del dólar comparado con otros países de América Latina y aun cuando hemos tenido volatilidad regional, hemos mantenido un nivel bastante estable. Y a eso también agregarle que las tasas de interés en las que se financia Colombia, si bien muestran el reflejo de la pérdida de grado de inversión, ese reflejo en este momento es realmente marginal frente a las expectativas que tenían muchas personas. ¿Y eso por qué se debe? Porque Colombia sigue generando confianza. Si usted mira el periodo del año 2002 al año 2012, cuando Colombia recupera el grado de inversión, aun cuando Colombia no tenía el grado de inversión, la forma en la que se financiaban los mercados internacionales pues era bastante similar, inclusive mejor a la de algunos países que ya tenían el grado de inversión. ¿Nosotros en qué tarea estamos hoy? Recuperar el crecimiento, estabilizar las finanzas públicas, garantizar la protección de los más vulnerables. Y esos efectos, aparte de nuestra estabilidad institucional, son un criterio diferenciador muy claro de Colombia frente al entorno regional. Presidente, ¿usted se compromete con un plazo para recuperarlo? Es que no depende de lo que yo quiera. Digamos, si por mí dependiera, pues yo quisiera recuperarlo mañana mismo. Pero nosotros tenemos que ser claros, aquí tenemos que dar señales de corto, de mediano y de largo plazo. ¿Cuál es la señal de corto plazo? Que nosotros saquemos adelante nuestra ley de inversión social y de estabilidad de las finanzas públicas. Okay. Es un mensaje claro. Segundo, que nosotros sigamos avanzando hacia detonar mayor crecimiento. Y tercero, que nosotros sigamos operando acorde al marco fiscal de mediano plazo. Porque hay de pronto una lectura equivocada y es, ok, lleguemos a niveles de deuda prepandémicos el año entrante. Si no hemos salido de la pandemia, no es un tema de Colombia, es un tema de muchos países. Eso sería no solamente suicida, sino una gran torpeza, porque tenemos que seguir manteniendo unos niveles de gasto para atender a los sectores más vulnerables de la población. Ahora, ¿tiene que venir una senda? Sí, y es lo que está en nuestro marco fiscal de mediano plazo. Una senda de reducción de la deuda, una senda de reducción del déficit, pero también un aumento estructural de los ingresos. Presidente, hablemos de reforma tributaria. ¿Cuáles son las claves de este proyecto que ustedes van a presentar? Nuestra ley de inversión social
está soportada en varias cosas. Primero, mantener el ingreso solidario para proteger a más de 3.5 millones de familias hasta diciembre del año 2022. Segundo, ya dejar estructuralmente los ingresos para la matrícula gratis en educación universitaria pública, técnica y tecnológica pública para estratos 1, 2 y 3, que cubre el 97% de la matrícula en los centros de formación público. Tercero, el incentivo a la contratación de jóvenes entre 18 y 28 años, donde subsidiamos el 25% del salario mínimo equivalente a la seguridad social. Mantener el subsidio a la nómina para las empresas, sobre todo MIPYMES, hasta diciembre de este año. Y por supuesto que nosotros podamos compaginar esas medidas con unos ingresos, y esos ingresos están marcados por 4 elementos. Uno, un ambicioso plan de austeridad en el sector público, quizás el más importante que ha tenido Colombia. 2, que nosotros sigamos fortaleciendo las herramientas de lucha contra la evasión y la fiscalización sea consolidada cada vez más con nuevas tecnologías. 3, que nosotros tengamos una sobretasa del impuesto de renta corporativa, que además lo viene respaldando el sector privado. Y 4, que la deducción del ICA sobre el impuesto de renta, que estaba prevista llegar al 100%, detenerla en el 50%. Esas medidas que no tocan el bolsillo de ninguna persona natural, en este momento pueden representar cerca de 15 billones de pesos. Eso sería alrededor de un 1.5% del PIB, que saliendo de esa reforma, sin tocarle el bolsillo a ninguna persona, ni de clase media, ni de los sectores más vulnerables, significaría la reforma más grande que ha hecho Colombia en términos de aumento del recaudo. Y ese es un mensaje muy claro, no solamente frente al mundo de la solidez institucional, sino de la capacidad de generar consensos para que con esa inversión social protejamos a los más vulnerables. Siempre se dice que se necesita una reforma estructural en temas de impuestos. ¿Esta podría ser una reforma estructural o esta reforma estructural es para otro contexto? En Colombia se habla mucho de reformas estructurales. Y el problema que tenemos en este país es que las reformas estructurales desafortunadamente siempre terminan siendo atacadas con bastante irracionalidad. Seamos muy claros, Colombia es un país que ha hecho grandes transformaciones sociales, pero si Colombia quiere en el mediano y largo plazo mejorar su inversión social, Colombia tiene que corregir una realidad que ya es endémica. Y es que solamente el 4% de la población paga el impuesto de renta. Ningún país puede hacer sostenible una inversión social creciente donde solamente el 4% pague el impuesto de renta. Entonces, una reforma estructural que se tendrá que adelantar en el futuro siempre tendrá que partir de la base de esa realidad para ser corregida. Okay. Y la otra es que también es muy importante el desmonte de muchísimos aspectos en términos ¿cómo dijera yo?, de beneficios tributarios que de pronto no están bien focalizados y estructurados, pero que desafortunadamente terminan siendo capturados. Muchas veces tienen que ver con el concepto de exentos y excluidos. Ese tema no va a entrar en esta reforma, como tampoco en la reforma va a entrar el tema de la base gravable de renta. Pero yo espero que el país tenga en el futuro, ojalá inmediato, una madurez suficiente desde el punto de vista político para que esos dos aspectos se corrijan. Lo intentamos hacer en nuestro gobierno, lo intentamos hacer con una gran visión social. Desafortunadamente, esos aspectos no los pudimos sacar adelante, hay que reconocerlo, y nosotros hoy estamos presentando la ley de inversión social con esa estabilización de las finanzas públicas, soportada en los elementos que le dije, pero yo creo que también quedará planteado para el futuro la necesidad de abordar esos aspectos estructurales. Con la reforma de abril, ¿qué falló, presidente, con esta reforma tributaria? Yo creo que hasta perdió un ministro de Hacienda, se armó todo lo que sabemos, el descontento social en las calles. ¿Qué fue lo que pasó en ese momento? Se politizó, porque fíjese, yo por ejemplo muchas veces pensaba, bueno, había personas que estaban protestando en contra de la reforma, y eso uno lo entiende, pero yo dije, bueno, ¿quiénes son los que están protestando en contra? Entonces yo escuchaba personas que protestaban, pero eran los mismos que estaban reclamando, por ejemplo, la matrícula gratis que estaba financiada de manera estructural.
Había personas que decían, es que estamos muy golpeados por la pandemia, pero resulta que la reforma que se presentó en abril lo que buscaba era darle ingresos económicos a más de 20 millones de hogares colombianos, ingresos no condicionados. Entonces, cuando digo que se politizó, es porque primero ya quienes estaban detrás del paro lo habían convocado 2 meses antes y para ellos era importante demonizar cualquier cosa que estuviera ahí. Y de hecho, pues así lo hicieron. Hubo otros sectores que para proteger sus intereses también trataron de exacerbar e incendiar la discusión. Y desafortunadamente también hubo elementos políticos preelectorales que entraron a jugar. Eso obviamente llevó a que el proyecto terminara siendo convertido en una especie de factor de utilización para llamar a la violencia y por eso nosotros lo retiramos. Pero claramente era un proyecto que tenía como objetivo erradicar la pobreza extrema en Colombia en menos de 36 meses. Presidente, sobre este tema de este descontento social, ¿no demuestra de pronto una incapacidad de los gobiernos de llegar a los jóvenes, de esa, lo que lo acusan a ustedes, conexión con la realidad de los jóvenes, de las mujeres, de la gente más vulnerables? No es como ¿qué lectura haces? ¿No es como una especie de no leer bien lo que está pasando con la sociedad colombiana? Ver, partamos de la base de los temas de descontento. Primero hablemos de lo que usted llama desconexión o lo que algunos llaman desconexión. Este es el gobierno que más ha invertido en la juventud en Colombia. Este país nunca había llegado a la matrícula gratis. Y nosotros empezamos con Generación E y después con el Fondo de Solidaridad Educativa. Y este es el primer gobierno en la historia de nuestro país que llega a la matrícula gratis en universidades y centros de formación técnicas y tecnológicas públicas para los estratos 1, 2 y 3. Esa es la bandera social más importante que ha tenido la juventud en Colombia. Ahí la tienen. Segundo, este gobierno puso en marcha un programa de subsidio al empleo también para la juventud. Por primera vez el Estado subsidia el 25% equivalente a la seguridad social para contratar jóvenes entre 18 y 28 años. Pero aparte de eso, la expansión de los programas del SENA, la expansión del presupuesto para la educación, el más alto de la historia, el presupuesto para las universidades, el más alto de la historia. Y si nosotros miramos sobre todo los temas de los más vulnerables, este es el gobierno que ha hecho la mayor inversión social en Colombia. Este gobierno ha subsidiado la nómina a casi 4 millones de trabajadores. Y aparte de eso, este gobierno puso en marcha la devolución del IVA. Es decir, 2 millones de hogares hoy no pagan el IVA gracias a esa devolución. Y fuera de eso, la inversión en vivienda. Hemos registrado las mayores ventas de vivienda de interés social en la historia de nuestro país. La mayor inversión en vías terciarias en la historia de nuestro país. Entonces, por eso es muy importante en el momento que vive el mundo. Sí, estamos viviendo un mundo de noticias falsas, de algoritmos, de odios, de polarización. Y eso lo vive el mundo. Pero más allá del ruido, lo importante son los hechos. Y frente a los hechos, el gobierno que más ha invertido en lo social en Colombia y en la cierre de brechas sociales es este gobierno. Presidente, hablando otra vez de reformas, básicamente reformas estructurales, como lo hablamos, tema de pensión y de trabajo laboral, ¿eso definitivamente le va a tocar a otro gobierno? ¿Usted se va a meter en ese campo? Hablemos de las que hemos logrado, para empezar, que es muy importante. Nosotros hicimos la primera reforma a la justicia que aprueba el Congreso en 25 años. La primera. Con un sistema de justicia que busca más digitalización, que busca la paridad, que tiene más requisitos, que asegura la sostenibilidad presupuestal de la rama judicial. Este es el gobierno que hizo la reforma de las regalías, corrigiendo los errores del pasado para aumentar los recursos para la inversión en las regiones. Este es el gobierno que sacó adelante los programas de piso mínimo social para que las personas, sobre todo en las zonas rurales, puedan soñar con tener una protección para su vejez. Este es el gobierno que además sacó adelante reformas importantes en el sector de la salud para darle dientes a la Superintendencia de Salud y sacar adelante el esquema de punto final, que sacó adelante una ley de vacunas, una ley de turismo,
una ley de emprendimiento. Este es el gobierno además que ha puesto en marcha leyes importantes en la lucha contra la corrupción, como los pliegos tipo, como abolir la casa por cárcel para los condenados por corrupción, hacer públicas las declaraciones de renta, los conflictos de interés. Este gobierno ha sacado muchas reformas importantes y usted menciona dos. Usted dice reforma pensional y usted habla de reforma laboral. Si usted se da cuenta, la más importante reforma pensional que necesitamos en Colombia, primero es la formalización de empleo y detonar los niveles de empleo. Hacer una reforma pensional en medio de una pandemia donde estamos recuperando niveles de empleo, pues claramente no es acertado. Por eso lo que nosotros estamos haciendo en este momento, primero es recuperar los niveles de empleo prepandémicos. Es nuestra primera tarea. Es un tema que le va a tocar a su sucesor. Seguramente le va a tocar. Pero inclusive en el aspecto del mercado laboral le voy a dar dos reformas. Este esquema que tenemos hoy de subsidiar el 25% para generar nuevos empleos entre 18 y 28 años de edad, equivalente a pagar la seguridad social, tiene un elemento fundamental, y es que va a formalizar más empleo y al mismo tiempo va a aumentar la cobertura en la cotización al régimen pensional del país. Eso en sí ya es una reforma mucho más importante que cualquiera de las que se haya hecho en los últimos años, porque además de todo tiene un gran enfoque social. Y fuera de eso, algo que nosotros también necesitamos hacer en el país es detonar cada vez más inversión estructural. Compromiso por Colombia son más de 150 billones de pesos entre inversión pública, privada y público-privada, que es gran detonante de formalización laboral en el país. Presidente, hablemos de tema internacional. En la región ha habido noticias muy importantes, por ejemplo, la subida al poder quizás muy probablemente de Castillo en Perú, en Chile una constituyente donde los partidos de izquierda están impulsando esa constituyente forma. ¿Qué le espera a la región? ¿Usted cuál es la lectura que ve la región con estos movimientos más de izquierda radical? Yo soy un demócrata y creo en la democracia. Y además creo que América Latina ya ha visto cuáles son los estragos del modelo del socialismo del siglo XXI. El que quiera saber a qué sabe el socialismo del siglo XXI, que mire Venezuela, donde aniquilaron el desarrollo empresarial, las instituciones, la libertad de prensa, y que ha generado la mayor crisis migratoria de la historia de América Latina. Es decir, ahí está el reflejo y el espejo de lo que es el socialismo del siglo XXI. Entonces, yo creo que América Latina puede tener matices políticos. Puede haber partidos de izquierda, de derecha, de centro. Pero lo único cierto es que América Latina solamente progresa en la medida que se crezca, y que se crezca con equidad. Y para crecer con equidad se necesita un buen dinamismo del sector privado, reglas claras, estabilidad jurídica, y se necesita también entender que la inversión social tiene que ser sostenible y bien focalizada, o de lo contrario se convierte en pan para hoy y hambre para mañana. Entonces yo creo que en ese sentido nosotros respetamos las decisiones que libremente y en democracia asuman los pueblos. Y también tengo una cosa clara, en el caso particular de Chile. Chile es un país con instituciones sólidas. Chile es un país que tiene una democracia madura. Chile es un país que tiene además un gran presidente, que tiene además una visión clara de su futuro. Entonces me parece a mí que la discusión de la Asamblea Constituyente, que será muy interesante, porque Colombia tuvo una discusión así hace 30 años, sirva no para que sea una constituyente de un sector imponiendo su criterio sobre el resto de la sociedad o sobre otros sectores, sino que sea una oportunidad para un gran consenso nacional como se logró en Colombia. ¿Usted cree que va a pasar en el 2022 con Colombia? ¿Cree que ese giro a la izquierda de algunos países puede llegar acá a este país? Pues es que yo, más que definir el mundo entre izquierda y derecha, yo veo cosas muy positivas hoy en Colombia, y veo que los contrastes son buenos. Mientras unos buscan incendiar todos los días y que actúan como pirómanos electorales, y que además quieren generar la ruptura de clases, el odio de clases y dividir, aparecen también figuras que han tenido experiencias en gobernaciones o en alcaldías, que tienen además probados resultados también y una visión clara, invitando a construir. Entonces, yo creo que Colombia ha sido un país que ha tenido una gran ventaja, y es que Colombia siempre ha sabido rechazar el populismo, la demagogia
y ha rechazado los extremos. Y por eso yo creo que ese criterio va a imperar en la elección del año 2022, donde quienes quieren dividir y fracturar con el odio y con los extremos, ellos serán los grandes derrotados. Presidente, la última pregunta, ¿usted cómo se ve como expresidente? Trabajando con amor por Colombia, trabajando con amor por los temas en los que he tenido además convicciones muy claras. Seguiré adelante en la defensa de la migración, seguiré adelante en la defensa de los temas ambientales, seguiré adelante en la defensa de la democracia y seguiré participando activamente, como lo he hecho toda mi vida, en postular ideas, promover ideas, defender ideas. Y algo que tengo absolutamente claro, mi participación como expresidente solamente será ejercida para colaborar y contribuir, nunca ni para dividir, ni mucho menos para polarizar. Nuestra responsabilidad después de que hemos transitado por este camino es siempre estar dispuestos a servirle a nuestra nación con el mejor espíritu patriótico. Presidente, muchas gracias por estar en Bloomberg Línea. Muchísimas gracias, ha sido un verdadero placer.